Muy buenos días, mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros, canal que se ve a nivel nacional e internacional. Y como internacionalmente estamos hablando, el día de hoy nos trasladamos virtualmente hasta Argentina. ¿Por qué hasta Argentina? Porque de allá es nuestra invitada. Ella vive en Buenos Aires, es terapeuta y profesora holística. Tiene un gran y maravilloso libro, un libro que ha dejado huellas, sigue dejando huellas, pero es un libro que yo estoy segura que le vamos a sacar el provecho más positivo, porque la importancia de todo esto es hasta dónde hemos llegado. Su libro se titula Con el corazón en las manos. Es historia de un abuso sexual en la infancia, lo oculto detrás de lo invisible. Y su escritora se llama Rosy Luna, a la cual le doy la mejor de las bienvenidas. Bienvenida, Rosy. Muchas gracias, Reina. Gracias por este espacio. Gracias a ti, porque tienes la oportunidad, te das la oportunidad, ya que sabemos que aparte de ser escritora, eres terapeuta y profesora holística, muchísimas actividades, te das tiempo para uno y para otra cosa, y hoy estás aquí para hablarnos un poco de ese gran libro, un libro que ya tiene meses de haber nacido. Entonces, hoy me gustaría mucho que nos dijeras, ¿qué te impulsó a tomar este libro, a hacer este libro, a ponerle ese título y de qué podemos aprender con este gran ejemplar, con el corazón en las manos? Bueno, muchas gracias. Eh, sí, ese título viene desde para mí contar mi historia, porque es una historia autobiográfica, poder contarla era muy doloroso. Entonces, la expresión de que sea con el corazón en las manos es desde el único lugar que pude sentarme y escribirla, porque cuando lo escribía lloraba mucho, estaba en un proceso de sanación de mi historia y así fue literalmente con el corazón en las manos, como ahí muy eh, sintiéndolo con mucho dolor, pero con mucho amor también, porque sentía que al poder contar lo que yo viví, podía eh, ser la voz de muchas personas que no lo pueden decir, que no lo pueden contar, y como vos bien decías que soy terapeuta, me llegan muchas personas con historias similares a las mías, y entonces sabía lo que le cuesta a tantas personas, igual que a mí, poder poner en la voz o en un escrito la historia, la historia que sobre todo cuando uno lo vive en la infancia, es muy traumática. Entonces, poder contar mi proceso de ese trauma, cómo lo fui manejando, cómo lo fui sanando, eh, con- a través de los años. eh, Primero era un pesar muy grande porque lo viví en soledad, porque no lo contaba, pero después cuando pude animarme a, a decir esto lo tengo que sanar y poder expresar lo que yo había vivido, aunque sea al principio como muy por arriba, y después a medida que empecé a hablar, poder contar un poquito más de lo que sentía cuando me pasaba esto. El libro justamente no cuenta detalles muy explícitos, sino que cuenta cómo me sentía yo siendo una niña y atravesando esa situación. Desde ese lugar es que está escrito el libro, y después todo mi proceso durante tantos años, y hasta poder liberar ese dolor perdonando a mi abusador, eh, y perdonándolo desde el lugar de esto no me está haciendo bien, no me hace bien. A mí ya me hicieron mucho mal y yo no me puedo seguir lastimando teniendo un enojo muy grande con esta persona. Tengo que liberarme, y la forma que encontré de liberación fue perdonando, no porque lo que me pasó tuviera alguna clase de justificación, sino porque yo
no me merecía seguir ocasionándome más dolor, más sufrimiento. Cosas de las que tú dices nos vemos muchos identificados, porque muchos hemos escrito, muchos no, pero al final de cuentas, cuando empezamos a recordar situaciones, son situaciones que las recuerdas con lágrimas en los ojos. Muchas de las veces son lágrimas que se quedan ahí por no perdonar, lágrimas que se quedan ahí por no manejarlo, por no sacar esa furia, ese coraje interno que traemos. Pero una de las grandes terapias que hoy te lo puedo decir y estar dentro de lo mismo tuyo es que escribiendo vamos eliminando poco a poco todas esas cosas que nos están dañando con el tiempo, si estamos conscientes de lo que ha pasado y que podemos sanar, porque podemos sanar, podemos recurrir al escrito como escritora o podemos recurrir a estas grandes terapias holísticas. Muchas de las veces sabemos lo que ocurrió, pero no somos conscientes del daño que nos hace y mucho menos somos conscientes de que tenemos derecho a salir adelante y a seguir, pues, después de salir adelante y saber que podemos avanzar, saber que haya muchas personas con nuestras mismas historias que podemos ayudar. Este libro tiene ¿cuántos capítulos? Este libro, mira, eh, te cuento porque tiene, aparte de esto que me estás consultando de los capítulos, tiene dos partes. A mí me parecía muy importante dividirlo así, más allá de los capítulos, en dos partes, que una es mi historia y al final tiene otras historias, pero no están contadas en primera persona, sino que son historias de personas que yo atendí y que en forma anónima me dieron su testimonio y otras personas escribieron como un cuento esas historias, como un relato. Estas historias que aparecen al final del libro son también de abuso, pero muestran el abuso eh, en otras facetas, digamos. En mi caso, mi abusador fue mi propio padre, mi padre biológico, y en el cuento, en los cuentos, se cuenta la historia de una chica que fue abusada por su abuela, de un chico que fue abusado por un chico más grande, eh, de una persona que fue abusada por su tío. Entonces aparecen otras historias y están contadas como relato, y esto que vos decías antes de la escritura, ¿no? La escritura terapéutica, de poder llevar el relato o a veces un poco como ficción, pero con una base real, ya nos ayuda a liberar mucho, porque uno de la manera que sea y que pueda está expresando eso que sintió y vivió. Entonces, a mí me gusta eso, que el libro, el que lo adquiera, sepa que tiene esas dos partes, toda la parte autobiográfica y esta parte de relatos que, que además está tan bien escrito por las personas que lo escribieron, que ellas no pasaron estas situaciones, pero pudieron captar muy bien y relatarlo de una manera que tenga como un color literario, pero la base es la historia y la historia de abuso. Así que eso es muy importante. Y después está dividido por capítulos con una frase siempre adelante, eh, que es una frase que para mí me llega muy profunda, cada frase de esto, y tiene que ver con el capítulo. Eh, yo cuento en el libro una forma que tuve de sanar, que practiqué para sanar con mi mamá. Después una carta que mi hermana, que también fue abusada por mi papá, escribe ella, eh,
así como forma terapéutica, escribe y lo dice también con un tono literario y también lo pongo en el libro. Y después una carta que hice yo a mi niña abusada en forma de sanación también. Entonces, el libro, más allá de la historia, tiene estas eh, pequeñas partecitas que, que muestran una parte de lo que fue mi sanación. Hay mucho más atrás de esto, porque mm, como justamente me dedico a las terapias, eh, hice muchos ejercicios, hice muchas sanaciones para llegar a, sobre todo, a estar en paz conmigo y, y a recuperar mi autoestima, que es algo que se pierde mucho con el abuso, y después poder reconocer cómo ese abuso afectó otras áreas de mi vida y también trabajar en esas áreas que fueron afectadas. Entonces cuento un poquito de todo esto en el libro y sobre todo el deseo de terminar de escribir el libro era como ponerle un punto final a esta historia de sanación que me llevó el abuso, tener que trabajar en esta sanación, pero aparte abrir a que el que lo pueda leer pueda ingresar a la sanación, si es que no lo hizo, porque hay muchas personas que lo ocultan siempre, es muy doloroso este tema, entonces cada uno va haciendo lo que puede y no todas las personas pueden contarlo o encuentran a quien contárselo, porque eso también se genera tanta desconfianza cuando uno fue abusado, uno empieza a desconfiar de muchas personas y, y a veces no se encuentra a quién confiarle este secreto, porque eh, por muchos años el abuso puede ser un secreto guardado bajo 7 llaves. En mi caso era así y yo creía que este secreto me lo iba a llevar de por vida, que, que nunca lo iba a decir. Nunca pensé que lo iba a poder decir, que lo iba a poder escribir, que iba a poder hablar de esto sin llorar. Eh, la verdad que hace un par de años atrás no pensaba que podía hacer todo esto. Así que uno puede hacer mucho con la historia que le tocó vivir. Eso también eh, es un mensaje que el libro lleva. ¿Qué hacemos con esto que nos tocó vivir? Eh, si no nos gusta, si nos hace mal, podemos transformar esa historia, podemos hacer algo positivo. Y sobre todo cuando eso que hacemos incluye a los demás y es para los demás también. Hay una frase que va muy relacionada con esto, que dice que cuando tú cuentas tu historia o escribes tu historia sin derramar lágrimas, quiere decir que ya estás sanando o has sanado. Pero aquí hay algo que tú acabas de comentar. ¿Qué hacer con eso que nos hace daño y no nos atrevemos a contar? Algo de esto viene en el ejemplar, con el corazón en las manos. Sí, sí, porque justamente como yo atiendo personas que fueron abusadas, eh, escribí también algo para una chica que me llevó un día a la consulta y que yo pude ver, porque uno identifica cuando ya estuvo en ese lugar, y ella lo tenía como un poco oculto, pero, pero bueno, tuvo confianza y pudo trabajarlo. Entonces eh, yo pude ayudarla porque conocía bien lo que ella sentía, me identificaba con ella y desde ahí pude hacerlo porque yo había sanado. Si no, no podía haber estado tan entera para poder sostenerla, para poder acompañarla en algo que era la misma herida que yo había tenido, ¿no? Cuando la herida está abierta, eh, es como que el dolor es muy grande cuando algo te lo toca. Entonces, cuando
uno se da cuenta que ya no necesita liberar a través de las lágrimas y todo, puede estar acompañando a otro en ese proceso. No es que no duela, duele, duele escuchar esa historia nuevamente, pero, pero sí, si uno pudo trascenderla un poquito más, que esa persona pueda acompañar en ese proceso de transformar todo ese dolor en algo positivo porque todos nos merecemos eh, poder hacer algo con lo que nos pasó en la vida. Así que yo al día de hoy me siento que puedo hacer algo con esta historia y que puedo acompañar a otras personas en ese proceso, y eso me hace estar tranquila, me hace estar tranquila, me hace sentir que todo lo que viví tiene un valor, que no fue en vano sufrir todo ese padecimiento, sino que ahora todo eso me ayuda a poder entender, a sentir empatía, a ponerme en el lugar del otro. Y como te decía, a veces hasta interpretar sin que el otro lo ponga en palabras, ya conocer esas señales, el lenguaje corporal, algunas palabras que se le escapen, uno ya lo puede interpretar porque estuvo en ese lugar, simplemente por eso. Entonces creo que es darle un nuevo significado, resignificar esa herida, ese dolor, y poder hacer algo importante con eso, que es acompañar a otro ser humano en ese proceso. ¿Cuánta importancia tiene esto? Siempre pensamos que nada más me ha ocurrido a mí, soy la Sí, única, no voy a salir de esto y pensamos del lado negativo. Cuando uno es vulnerable y empieza a platicarlo o va con la gente indicada, la gente experta, en este caso hablo desde una terapeuta holística, te das cuenta que esa es una de las historias que ocurren de la vida real, pero que hay muchas semejantes a estas. Ahorita estoy viendo que acabas de hojear ese bello y maravilloso libro. Me gustaría mucho que nos presentaras la portada del libro con el cual nosotros vamos a identificar en el momento que lo vayamos a adquirir o que nos lo encontremos con el corazón en las manos. ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí. Se ve súper bien, se ve súper bien. Ahora, antes de pasar a los temas que trae este libro, me gustaría mucho, es una portada que habla por sí sola, pero me gustaría mucho que me la describieras. Bueno, te la describo. Me costó mucho elegir qué iba a poner en la tapa, en la portada. Había eh, muchos dibujos infantiles, con un niño llorando, muchos que parecía que iban bien con el tema, pero cuando me llegó esta foto, es una foto que tomó una persona que me donó, que se llama Jazmín. Jazmín sacó esta fotografía y es un niñito que se está escondiendo y como que está espiando, pero se tapa la cara. Y a mí, cuando la vi a la foto, sentí que era lo que me representaba cuando era niña, ocultándome siempre, queriendo estar como de lejos, nunca siendo protagonista, siempre bajo perfil, porque yo me sentía que todo el mundo se podía dar cuenta de lo terrible que me estaba pasando, pero como si fuera una vergüenza, así lo vivía, vergonzosamente. Entonces siempre me estaba ocultando, y esta foto para mí tiene ese significado de lo que yo viví en mi infancia, siempre ocultándome. Y el color negro me parecía adecuado porque, es decir, yo viví un duelo y creo que las personas abusadas vivimos el duelo de nuestro niño o niña interior,
que deja de ser niña porque es arrebatada esa niñez. Y en mi caso, como fue mi padre biológico, el color rojo de la sangre eh, que nos unía. Y eso es la portada, ¿no? Para mí representa todo eso, lo que fui yo en mi niñez, ese duelo y la sangre, el lazo de sangre que me unía a ese dolor. Así que la portada para mí, como vos dijiste, habla por sí sola y así fue cuando yo la vi. eh, Dije, esta es la portada. No, todo lo otro que había visto no encajaba, no me terminaba de conformar y esto sí, y aparte el título en rojo también que habla del corazón, todo para mí representa lo que es la sangre, mi sangre, y, y ese duelo a mi niña, ese duelo que se acortó la niñez abruptamente en un momento que no esperaba, que no tenía que ser tampoco. Había mucho más para vivir la niñez y, y a mí me fue arrancada, arrebatada esa niñez. Situaciones difíciles y cosas que a veces pensamos y estamos ajenos de la realidad, pero que nos ayuda a leer, a analizar con el corazón en las manos, a hacer irnos adentro, muy en el interior, muy dentro de nuestro niño interior, algo nos pudo haber pasado que dejó alguna huella. Y es aquí donde entra el Con el corazón en las manos, escrito por Rosy Luna, escritora donde yo estoy súper segura y los invito de hecho a que lo lean para hacer conciencia. Es una historia, pero a esa historia puedes cambiarle el nombre y a esa historia ponle tu nombre, ponle tu historia. Entonces es algo que nos va a ayudar a hacer reflexión, no quedarnos callados, salir adelante, decir sí puedo, porque el único que está en eso eres tú. Entonces tienes mucho potencial en el cual hay que seguir porque tenemos que dar más hacia los demás. Nos quedamos en los títulos que trae, en los capítulos que trae este libro. ¿Cuántos capítulos trae? Y nos podrías mencionar los capítulos, porque yo sé que más de uno nos va a dejar la inquietud de leerlo. Está la presentación, que si me permitiste te la voy a leer así porque para mí es algo que también me marcó mucho. Y comienza: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Esa era la pregunta frecuente que hacía mi abuelo Roger, obteniendo de respuesta la misma pregunta con diferentes tonos de voz y con variedad de melodías para terminar riendo y así seguir como si no pasara nada. Mi abuelo tenía siempre esa frase tan conocida de la princesa está triste, que tendrá la princesa, y él me hacía esa pregunta y yo jugaba con eso como para evadirlo, pero él era la única persona que mostraba un interés en darse cuenta que algo me estaba pasando. Por eso comienzo el libro así, y ese es el primer capítulo. Después, lo que no se expresa con palabras, se expresa con dolores. Yo tenía muchos síntomas físicos que anunciaban que algo me estaba pasando. Sin que yo lo pudiera decir, el cuerpo hablaba y se expresaba. Después, el otro capítulo es cuando un niño dice no. Después, el escrito que escribió mi hermana, El ogro y la bruja. El perdón es la mejor arma. Ciegos, lo que se calla en la primera generación. El sentido de la vida. Carta a la niña abusada que vive en mí. El que no conoce su historia tiende a repetirla. Las heridas que no se ven son las más profundas. Yo te creo.
La verdadera patria del hombre es la infancia, y después los cuentos, que era la segunda parte, que era lo que te comentaba, cuentos para vencer la oscuridad. El primero se llama La mañana siguiente, el segundo El sol negro, el tercero La trampa, el cuarto La fiesta y el quinto La casa de Elvira. Esos son los capítulos del libro, y bueno, todos tienen su particularidad, y en mí cada uno tiene su parte significativa, y a veces cuando atiendo a una persona abro el libro en alguno de los capítulos que siento que a esa persona le, le resonará, y se lo leo como para acompañarla en eso, en ese proceso. Eh, Cuento mi historia, pero cuento esto que estaba nombrando, cómo afecta a un niño, cómo afecta cuando alguien lo cuenta y no le creen. Es como revictimizar a la víctima, cuando alguien puede recién decirlo después de tanto y que alguien no le crea, es muy difícil eso. O que le digan que no, mejor que lo calle porque ya pasó mucho tiempo. Hay muchas formas de volver a ocasionar otra herida en la víctima. Eh, de eso también hay que hablar, porque no es solamente la herida del hecho traumático, sino todo lo que va viniendo después, y lo que la persona va viviendo. Entonces son como consecuencias del abuso. El abuso trae muchísimas consecuencias. En este libro, Con el corazón en las manos, ¿hay algún capítulo que tú hayas dicho no tiene que faltar, tiene que estar porque es algo que deja, bueno, todo es impactante, pero es algo que dices tú no puede dejar de ser leído? Sí. Eh, la sanación con mi mamá, fundamentalmente porque, siendo que mi mamá nunca abusó de mí, sentía que, que no me había cuidado. Y esa era mi percepción de niña. Yo necesitaba que mi mamá me mirara, que mi mamá me viera, se diera cuenta. Y por eso la culpé durante muchos años en silencio, sin decírselo. Y tuve que hacer un gran proceso de sanación para estar en paz con ella, para dejar de sentir eso, que era mi niña herida, que estaba reclamándole esa mirada, esa atención. Y creo que esas heridas de la infancia, todos tenemos en cierta medida una u otra, y ese capítulo que hablo de las heridas y hablo de cómo sanar a mamá, eh, es un capítulo que todos tendríamos que leerlo, respondiendo a tu pregunta. Hay historias que dejan huellas, hay historias, frases, situaciones, pero yo te invito a ti a leer Con el corazón en las manos. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Cómo lo vamos a adquirir? Porque yo sé que después de hoy, ahí va a haber mucha gente interesada, y no por morbo, sino identificados con esta historia. Sí, sí, yo estoy segura que también. Y no hay morbo tampoco en el libro, así que es por sentir esa resonancia con la historia. El libro acá en Argentina se consigue así físico como te lo mostré, pero en forma digital puede llegar a cualquier parte del mundo, y se tienen que contactar conmigo, sea por Instagram, pueden contactarse. Mi nombre es Rosy con doble S Y, y en el Instagram está así, rosy.luna13. Y si no, al mail, que es rosyluna-13
a ver, perdóname que me confundí, pero acá lo tengo. Perdón, acá lo tengo seguro. A ver, aparece. Bueno, se me fue el mail mío. Pero nos podemos contactar por Instagram para poder preguntarte y que nos digas ahí en directo cuál es el correo o cómo poder llegar y acceder a él. Sí, sí. Directamente, lo tienes tú para hacer entregas o envíos Sí. este ejemplar. Sí, O sí, lo sea, tengo yo. si es en vía electrónica, se comunican contigo y tú no lo haces llegar vía electrónica. Si lo quieren y se encuentran muy cerca de Argentina o definitivamente estás en otro país, igual nos contactamos contigo para que ya nos digas el costo y poder hacer el envío hacia cualquier parte del mundo. Sí, así es. Sí, sí, comunicándose conmigo yo tengo la forma de hacerlo llegar. Genial. Y aparte de Instagram, ¿qué otra red social te podemos buscar? Tengo Facebook, que me pueden localizar como Rosy Luna, profesora y terapeuta holística, Instagram y Facebook. Y ya encontré el mail, acá lo tengo, si querés te lo leo, es rosilunautora@gmail.com. Es fácil. Eh, Así que bueno, por cualquiera de esos medios se pueden conectar. También tengo un canal de YouTube que se llama Con el corazón en las manos. Justo cuenta un poquito de cómo comenzó el libro y hablan algunas personas del libro. Eh, Así que bueno, todo esto es bastante reciente. Lo importante es que llegue a alguna persona que le haga bien leerlo, que necesite estas palabras o como vos decías, que se sienta que no está sola. Yo también creía que a mí sola me pasaba esto hasta que lo empecé a decir, lo empecé a contar y ahí eh, lamentablemente encontré que somos muchas las personas que vivimos estas historias en la infancia. También eh, soy coordinadora en una ONG. La ONG es de suicidio, pero dentro de la ONG hay un grupo, los días lunes es gratuito por Zoom y se conectan personas de cualquier parte del mundo también. Tienen que comunicarse conmigo para poder hacerles llegar el enlace y los días lunes hacemos encuentros sobre abuso sexual infantil y maltrato severo en la infancia. Esto a veces atrae consecuencias como un suicidio, por eso estamos en esta ONG. Por eso, viste, cuando te decía que las consecuencias son muchas, a veces hay consecuencias graves como un suicidio o intentos o ideación a través de haber pasado un maltrato o violencia sexual en la infancia. Un libro que nos va a ayudar a identificar y hoy agrego, padre, madre, abuela, abuelo, tienes la inquietud, conoces bien a tu familia, sabes cómo se comportan, ves algún cambio en ellos. Empieza así con estas frases, pero insiste, persiste hasta que podamos ayudar a nuestros seres queridos a liberar eso que traen. Ayúdales. Y qué mejor que ir con el especialista. Yo te voy a invitar, y hoy así que directo, te voy a invitar que nos acompañes en otra ocasión en este nuevo programa de Líderes Online, donde nos tienes que hablar como terapeuta y profesora holística. Así que ahora sí te hago en vivo y en directo la invitación para poder Bueno, presentarnos como terapeuta holística. ¿Aceptas? sí, un gusto, claro, un Entonces, fuera y gusto. hasta ahorita, ¿eh? No crean que ya sabía, no, le acabo de decir. Entonces, yo los invito que se comuniquen con ellas a sus con ella a sus redes sociales, Instagram, Facebook, al correo que ya mencionó, para que sepas cómo poder adquirir este ejemplar en vía electrónica o muy bien en el formato físico.
también te invito a que puedas compartir este video para que le pueda llegar a más gente y más gente se vea identificado, sepa qué hacer y sepa cómo poder eliminar esas situaciones. Rosy Luna, escritora, te agradezco mucho haber estado aquí en El Autor y sus libros, presentarnos con el corazón en las manos, un libro, un ejemplar que estamos seguros que parte de ser solamente palabras. Hay muchos hechos con los cuales nosotros nos podemos ver identificados. Muchísimas gracias, Reina. Gracias por tu respeto, tu, tu dedicación al tema también y todo esto que recién sucedió en la entrevista de tu aporte, tu interés de que le llegue a la persona que le tenga que llegar. Recién decías padres, abuelos, es tan importante eso, estar atentos, cuidar las infancias. Eh, por eso no es un libro que solamente lo pueda leer una persona que atravesó esta historia, sino cualquier persona, como para detectar en la infancia qué está sucediendo, qué le pasa a un niño que a veces parece que fuera tímido o que está celoso de su hermanito nada más, y atrás puede haber otras historias. Tenemos que cuidar y proteger las infancias, así que agradezco mucho. Cuidar, proteger y poner atención, poner atención. Yo les invito que la sigan en sus redes sociales, Instagram y Facebook, y en su correo electrónico. Pero también te invito a que cuando te llegue esta entrevista, la compartas y la compartas y la compartas. Te invito también a que te suscribas a nuestro canal, El Autor y sus libros, le des clic a esa campanita para que sepas en qué momento se presenta un escritor o un nuevo autor y una historia con la que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias. Muchas gracias.